Mi nuera vació mi cuenta bancaria y huyó con mi hijo aprovechado. Quedé devastada. Fue entonces cuando mi nieta de 12 años me dijo: «Tranquila, abuela, los grabé robando tu tarjeta». Al día siguiente, tuvieron una sorpresa en París. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Gloria y tengo 69 años. Durante 43 años estuve casada con Harold, el amor de mi vida, hasta que un infarto se lo llevó hace 2 años. Desde entonces he vivido sola en nuestra casa de Dallas, aferrándome a los recuerdos y tratando de mantener unida a mi pequeña familia. Mi hijo David, de 38 años, su esposa Melissa, de 34, y mi nieta Madison, de 12 años. Esta mañana de octubre iba a ser como cualquier otra. Me levanté temprano, preparé mi café y me senté en la cocina a revisar mis estados de cuenta bancarios, como hago cada martes desde que Harold murió. Él siempre se encargaba de las finanzas, pero yo aprendí rápido después de quedarme viuda. Tenía que proteger lo que habíamos construido juntos. Encendí mi laptop y accedí a mi cuenta del banco. Lo que vi en la pantalla me dejó paralizada. El saldo mostraba $47. 47 dólares con 23 centavos. Parpadeé varias veces, convencida de que había algún error. Mi cuenta de ahorros, donde guardaba los $180,000 que Harold y yo habíamos ahorrado durante décadas, estaba prácticamente vacía. Mis manos empezaron a temblar mientras hacía clic en el historial de transacciones. Una transferencia tras otra, todas realizadas en los últimos 3 días. $50,000 el domingo, $75,000 el lunes, $55,000 ayer, todas autorizadas con mi tarjeta de débito, pero yo no había hecho ninguna de esas transacciones. Esto tiene que ser un error, murmuré para mí misma, marcando inmediatamente el número del banco. La representante, una mujer joven con voz amable, confirmó mis peores temores. Señora Williams, todas las transacciones fueron procesadas correctamente con su tarjeta y PIN. Las transferencias se realizaron a una cuenta internacional en Francia. Mi corazón se hundió como una piedra en agua profunda. David y Melissa habían mencionado casualmente la semana pasada que estaban pensando en tomarse unas vacaciones románticas en París. Yo incluso les había dicho que me parecía una idea maravillosa, que se merecían un descanso después de todos los problemas financieros que habían estado teniendo. Corté la llamada con el banco y me quedé sentada en la cocina en silencio. El reloj de pared marcaba las 8:30 a.m. Afuera, los pájaros cantaban como si nada hubiera cambiado, pero mi mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. Intenté llamar a David, directo al buzón de voz. Melissa tampoco contestaba. Fue entonces cuando recordé que supuestamente habían salido de viaje anoche. Me habían dicho que era una sorpresa de último minuto, que David había conseguido una oferta increíble de vuelos. Ahora todo cobraba sentido de la manera más horrible posible. Me levanté de la silla con piernas temblorosas y caminé hasta mi habitación. En mi mesita de noche guardaba mi tarjeta de débito en una pequeña caja de joyería que Harold me había regalado. La caja estaba en su lugar, pero cuando la abrí, mi tarjeta no estaba allí. El pánico se apoderó de mí. Registré todos los cajones, revolviendo entre papeles y fotografías viejas. Nada. Mi tarjeta había desaparecido. Entonces recordé la última vez que había visto a David y Melissa. Fue el viernes pasado, cuando vinieron a cenar. Melissa había usado mi baño, el del dormitorio principal, porque Madison estaba ocupando el otro. Melissa había estado en mi habitación, sola. Me senté en el borde de mi cama, la misma cama donde Harold y yo habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos hablado de dejarle algo a David y Madison cuando ya no estuviéramos. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. No era solo el dinero, aunque esos $180,000 representaban toda una vida de sacrificios y trabajo duro. Harold había trabajado dobles turnos en la fábrica durante años para que pudiéramos ahorrar.
Yo había renunciado a comprarme ropa nueva, a salir a cenar, a tantas pequeñas cosas que quería, solo para asegurar que tuviéramos algo para nuestros años dorados y para ayudar a nuestra familia cuando lo necesitaran. Pero esto era algo más profundo que el robo. Era la traición de mi propio hijo, David, el bebé que había mecido en mis brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. El niño que había defendido cuando otros lo molestaban en la escuela. El joven al que había apoyado cuando tomó decisiones equivocadas. El hombre al que había ayudado económicamente una y otra vez durante sus crisis financieras. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Me quedé allí sentada durante horas, alternando entre la incredulidad y un dolor tan profundo que me dolía físicamente respirar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi propio hijo había sido capaz de robarme todo lo que tenía? El timbre de la puerta me sacó de mi trance. Eran las 2 de la tarde. Me sequé las lágrimas y caminé hacia la puerta, esperando encontrar a algún vendedor o al cartero. Pero cuando abrí, allí estaba Madison, mi nieta, con su mochila del colegio colgada del hombro y una expresión preocupada en su rostro de 12 años. «Abuela», dijo con voz pequeña, «¿estás bien? Te ves muy triste». La miré. Este pequeño rayo de sol en el día más oscuro de mi vida y casi me derrumbé otra vez. Madison era la única razón por la que todavía tenía esperanza en esta familia. Pero ahora, con David y Melissa en Francia con mi dinero, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que también perdiera a mi nieta? «Entra, cariño», le dije, tratando de sonreír. «¿No deberías estar en la escuela?» Madison dejó caer su mochila y me miró con esos ojos brillantes que siempre parecían ver más de lo que una niña de su edad debería ver. «Salí temprano porque tengo algo muy importante que contarte, abuela. Algo sobre mamá y papá». Madison se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde Harold solía leerle cuentos cuando era más pequeña. Sus piernas, que aún no llegaban completamente al suelo, se balanceaban nerviosamente mientras sacaba algo de su mochila. Era su teléfono, un modelo básico que David y Melissa le habían comprado el año pasado para emergencias. «Abuela», comenzó con voz temblorosa, «sé lo que mamá y papá te hicieron, sé lo del dinero». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué quieres decir, cariño?» Madison respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor. «Los he estado observando durante semanas. Mamá actuaba muy rara, siempre susurrando al teléfono y escondiéndose cuando hablaba con papá. Y papá». Su voz se quebró un poco. Papá se veía muy culpable todo el tiempo. Yo me senté a su lado, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía como un tambor. «¿Qué más notaste, Madison?» «El viernes pasado, cuando vinimos a cenar, seguí a mamá cuando fue a tu baño. No lo hice a propósito. Necesitaba preguntarle algo, pero cuando llegué a la puerta, la escuché revolviendo cosas. Así que me escondí en el pasillo». Madison desbloqueó su teléfono con manos temblorosas. «Grabé esto, abuela. No sabía qué más hacer». Me mostró la pantalla. Era un video grabado desde un ángulo bajo, claramente tomado por una niña escondida. En la imagen se veía parcialmente mi habitación y se escuchaba el sonido de alguien abriendo cajones. Entonces apareció Melissa en el cuadro, sosteniendo mi tarjeta de débito en sus manos. «Perfecto», la escuché susurrar en el video. «La vieja ni se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde». Mi sangre se heló. Escuchar a Melissa referirse a mí como la vieja con tanto desprecio me dolió casi tanto como el robo mismo. Pero el video continuaba. «¿Conseguiste el PIN?» Se escuchó la voz de David desde fuera del cuadro. «Claro que sí», respondió Melissa con una sonrisa que nunca había visto antes, fría y calculadora. «Tu mamá usa la misma fecha para todo, tu cumpleaños. Lo averigüé hace meses cuando la vi marcando su código en el supermercado». En el video, David apareció en el marco, mirando nervioso hacia la puerta. «Melissa, esto no me gusta. Es mi madre. Es dinero que de todas formas va a ser nuestro algún día», respondió Melissa guardando mi tarjeta en su bolso. «Solo lo estamos tomando prestado antes. Además, necesitamos empezar de nuevo en algún lugar donde no nos conozcan. París es perfecto». «¿Y Madison?», preguntó David.
La pausa que siguió me heló la sangre. Melissa se encogió de hombros con indiferencia. Madison se quedará con tu madre por ahora. Es mejor así. Una niña solo nos complicaría las cosas en Francia. El video terminó abruptamente. Madison bajó el teléfono y me miró con ojos llenos de lágrimas. Iban a abandonarme, abuela. Mamá y papá iban a robar tu dinero y dejarme aquí como si fuera una carga. Las palabras de Madison me golpearon como una bofetada. No solo me habían robado, sino que habían planeado abandonar a su propia hija. Mi nieta, la luz de mi vida, no era más que un obstáculo para ellos. La abracé fuertemente, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. Oh, cariño, lo siento mucho. Lo siento tanto. Hay más, murmuró Madison contra mi hombro. Después de la cena, cuando pensaron que estaba dormida, los escuché hablando en la cocina. Mamá le dijo a papá que ya había abierto cuentas bancarias en Francia con nombres falsos. Dijo que tenían todo planeado desde hace meses. Me separé de ella para mirarla a los ojos. ¿Por qué no me dijiste nada antes, Madison? Traté de hacerlo, sollozó. El sábado pasado te llamé 3 veces, pero siempre contestó mamá y me colgó. Después me dijo que no debía molestarte con tonterías de niños. Y cuando traté de hablar con papá, me dijo que estaba siendo dramática y que mamá solo estaba estresada por el trabajo. La traición se profundizaba con cada palabra. No solo habían planeado robarme y abandonar a Madison, sino que habían silenciado a la niña cuando trató de advertirme. ¿Dónde estás quedándote ahora?, le pregunté. Con la señora Patterson, la vecina. Mamá me dijo que era solo por unos días mientras ellos resolvían algunas cosas importantes. Pero no van a volver, ¿verdad, abuela? La miré a los ojos, esos ojos inocentes que habían visto demasiado para una niña de 12 años, y decidí que era hora de ser honesta. No lo sé, cariño, pero lo que sí sé es que tú te quedas conmigo. Pase lo que pase con tus padres, tú tienes un hogar aquí. Madison se abrazó a mí nuevamente, y en ese momento sentí algo que no había sentido desde que descubrí el robo. Determinación. Sí, David y Melissa me habían robado. Habían destruido mi confianza y quebrado mi corazón. Pero habían cometido un error fatal. Habían lastimado a Madison. Y eso no se lo iba a permitir. Madison, le dije con voz firme, ¿ese video está guardado en algún otro lugar? Ella asintió. Lo subí a la nube, como me enseñaste, y también les mandé una copia a mi maestra y a la señora Patterson, por si algo me pasaba. Sonreí por primera vez en todo el día. Mi nieta no solo era valiente, sino también inteligente. Harold estaría orgulloso de ella. Bien, le dije, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Entonces vamos a asegurarnos de que tus padres reciban exactamente lo que se merecen. Madison me miró con ojos esperanzados. ¿Qué vamos a hacer, abuela? Miré por la ventana hacia el cielo de octubre, donde las nubes se estaban despejando después de una mañana gris. Por primera vez desde la muerte de Harold, me sentí como la mujer fuerte que solía ser. Vamos a traer a tus padres de vuelta a la realidad, cariño. Y vamos a asegurarnos de que nunca más puedan lastimar a nadie. Esa noche, después de que Madison se durmiera en la habitación de huéspedes, que ahora sería suya, me quedé despierta en la cocina con una taza de té que se había enfriado hace horas. Tenía el teléfono de Madison sobre la mesa, reproduciendo una y otra vez el video que había grabado. Cada vez que escuchaba a Melissa llamarme la vieja, sentía una punzada de dolor, pero también algo más, una furia fría y calculadora que no había sentido en años. Harold siempre decía que yo tenía una mente aguda para los negocios. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, cuando él trabajaba en la fábrica, yo manejaba un pequeño negocio de contabilidad desde casa. Ayudaba a otros vecinos con sus impuestos y sus finanzas familiares. No era gran cosa, pero me enseñó a pensar estratégicamente, a ver patrones donde otros solo veían números. Ahora iba a necesitar cada onza de esa experiencia. Encendí mi laptop y comencé a investigar. Lo primero que hice fue revisar las cuentas de redes sociales de David y Melissa. No habían publicado nada desde el domingo, lo cual confirmaba que estaban tratando de mantener bajo perfil. Pero Melissa no podía resistirse a presumir. Encontré fotos en su Instagram de preparativos de viaje de la semana pasada.
Maletas de lujo, zapatos caros, incluso una foto de pasaportes sobre una mesa. ¡Qué idiota! Había documentado su propio crimen. Después busqué información sobre transferencias bancarias internacionales. Descubrí que todas las transacciones de más de $10,000 tenían que ser reportadas a las autoridades y que las transferencias a Francia específicamente tenían regulaciones especiales debido a acuerdos antilavado de dinero. David y Melissa habían dividido mis $180,000 en 3 transferencias para evitar ciertas alertas automáticas, pero aún así, cada transacción había generado un rastro de papel. A las 2:30 de la madrugada, había compilado una carpeta digital con toda la evidencia. El video de Madison, capturas de pantalla de las redes sociales de Melissa, mis estados de cuenta bancarios y una línea de tiempo detallada de los eventos. Pero sabía que necesitaba más que evidencia. Necesitaba palanca. La mañana siguiente, después de llevar a Madison a la escuela, conduje hasta el otro lado de la ciudad para visitar a alguien que no había visto en años. Patricia Hernández, una antigua cliente que ahora trabajaba como investigadora privada. Patricia y yo habíamos mantenido una amistad casual a través de las redes sociales, pero no habíamos hablado en persona desde el funeral de Harold. Gloria Williams, dijo Patricia cuando abrió la puerta de su oficina, una sonrisa genuina iluminando su rostro. ¡Qué sorpresa tan agradable! Aunque por tu expresión, supongo que esto no es una visita social. No lo es, admití, sentándome en la silla frente a su escritorio. Necesito tu ayuda profesional, Patricia, y necesito que esto se mantenga estrictamente confidencial. Le expliqué toda la situación, mostrándole el video de Madison y la evidencia que había recopilado. Patricia escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla y silbó suavemente. Esto es serio, Gloria. No solo estamos hablando de robo, sino de abandono de menor y posiblemente fraude bancario internacional. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino? Una vez que esto ruede, no hay vuelta atrás. Patricia, le dije, mirándola directamente a los ojos, mi propio hijo me robó los ahorros de toda una vida y planeaba abandonar a su hija de 12 años como si fuera basura. Ya no hay vuelta atrás. Patricia asintió lentamente. Entiendo, pero antes de involucrar a las autoridades, déjame hacer algunas averiguaciones. A veces hay formas más efectivas de manejar este tipo de situaciones. Durante los siguientes 3 días, Patricia trabajó su magia. Tenía contactos en bancos, en aerolíneas y en el consulado francés. Lo que descubrió me dejó sin aliento. Tu nuera tiene antecedentes, me informó Patricia el viernes por la tarde, extendiendo una carpeta gruesa sobre su escritorio. Melissa Thompson, antes de casarse con tu hijo, estuvo involucrada en 2 casos similares en otros estados. En Oregon, convenció a su entonces novio de tomar prestado dinero de la cuenta de su madre anciana. En Nevada, hizo algo parecido con los ahorros del padre de otro exnovio. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿David sabía esto? Eso es lo interesante, continuó Patricia. Según mis fuentes, Melissa conoció a David en un grupo de apoyo para personas con deudas. Él había mencionado que su madre era viuda y tenía ahorros. No creo que sea coincidencia. La revelación me dejó nauseada. Mi hijo no solo había sido un participante voluntario en el robo, sino que posiblemente había sido el objetivo desde el principio. Melissa había casado a David específicamente por mi dinero. Hay más, dijo Patricia, abriendo otra carpeta. Gracias al video de Madison, pude rastrear algunas de sus comunicaciones. Melissa no planeaba quedarse con David mucho tiempo. Tiene pasajes de tren reservados de París a Suiza para dentro de una semana, pero solo para una persona. ¿Va a abandonar también a David? Eso parece. Y aquí está la parte interesante. Ya abrió una cuenta bancaria en Suiza bajo un nombre diferente. Melissa Thompson va a desaparecer y va a renacer como Michelle Torres. Me quedé en silencio por un momento, procesando toda la información. David no era solo un ladrón, sino también una víctima de la manipulación de Melissa. Pero eso no excusaba lo que me había hecho. Había elegido robarme en lugar de protegerme de esa mujer. Patricia, le dije finalmente, ¿qué opciones tengo? Bueno,
Puedes ir a la policía ahora mismo. Con el video de Madison y toda esta evidencia, probablemente conseguirías que los arrestaran. Pero el dinero podría estar perdido para siempre, especialmente si Melissa logra transferirlo a Suiza. Oh, Patricia sonrió, y por primera vez en días, yo también sonreí. O podemos ser más creativos. Tengo un contacto en París, un ex policía que ahora trabaja como consultor de seguridad. Con la evidencia correcta y el momento adecuado, podríamos asegurarnos de que David y Melissa tengan una sorpresa muy desagradable en Francia. ¿Qué tipo de sorpresa? El tipo que los haría querer volver corriendo a Estados Unidos, donde tú tendrías todo el control de la situación. Esa noche, después de que Madison terminara su tarea, nos sentamos en el sofá y le expliqué lo que Patricia había descubierto. Omití los detalles más sórdidos sobre los antecedentes de Melissa, pero le dije lo suficiente para que entendiera que esto había sido planeado desde el principio. Entonces papá no sabía que mamá era mala al principio, dijo Madison con voz pequeña. No, cariño, pero cuando se enteró de sus planes, eligió seguir adelante de todas formas. Esa fue su decisión. Madison se quedó callada por un momento procesando la información. Luego me miró con determinación en sus ojos de 12 años. Abuela, quiero ayudar. Quiero asegurarme de que paguen por lo que nos hicieron. La miré, esta niña valiente que había arriesgado todo para protegerme, y sentí una oleada de orgullo y amor tan fuerte que casi me abrumó. Madison, le dije, tomando su mano pequeña en la mía, tu papá y tu mamá van a aprender muy pronto que eligieron a las personas equivocadas para lastimar. Al día siguiente era sábado. Patricia me llamó temprano en la mañana. Gloria, dijo con excitación apenas contenida en su voz. Mi contacto en París encontró a David y Melissa. Están en un hotel de lujo en el Distrito 16, viviendo como reyes con tu dinero. Pero aquí está lo mejor. El hotel requiere que todos los huéspedes registren copias de sus pasaportes con la administración. Mi contacto tiene acceso a esos registros. ¿Y eso qué significa? Significa que oficialmente sabemos exactamente dónde están. Y significa que estamos listos para la fase 2 del plan. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi cocina hacia el jardín que Harold y yo habíamos cuidado durante décadas. Los rosales estaban entrando en su periodo de descanso invernal, pero yo sabía que en primavera volverían a florecer más fuertes que nunca, igual que yo. El lunes por la mañana, Patricia y yo nos reunimos en su oficina con su contacto en París, un hombre llamado Jean-Claude Dubois, a través de videollamada. Jean-Claude era un ex detective de la Policía Nacional Francesa que ahora dirigía una empresa de seguridad e investigaciones. Tenía unos 60 años, cabello gris impecablemente peinado y unos ojos azules que parecían ver directamente a través de la pantalla. Madame Williams, dijo en un inglés con acento francés. Patricia me ha explicado su situación. Es lamentable lo que su familia le ha hecho, pero tengo buenas noticias. Francia tiene leyes muy estrictas sobre el fraude financiero internacional, especialmente cuando involucra a ciudadanos estadounidenses. Me incliné hacia adelante. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que con la evidencia que tiene, especialmente el video de la niña, puedo trabajar con las autoridades francesas para congelar las cuentas que abrieron con su dinero. Pero hay un proceso que debemos seguir. Jean-Claude había hecho su tarea. Durante el fin de semana, había localizado no solo el hotel donde se hospedaban David y Melissa, sino también los 3 bancos diferentes donde habían depositado mi dinero. Aparentemente, Melissa había sido lo suficientemente inteligente para dividir el dinero, pero no tanto como para ocultar completamente el rastro. Están en el Hotel Marmont, un establecimiento muy caro cerca de los Champs-Élysées, continuó Jean-Claude. Su hijo está registrado bajo su nombre real, pero su esposa usó documentos con el nombre de Michelle Torres para abrir las cuentas bancarias. ¿Cómo es eso posible?, pregunté. Patricia respondió por él. Melissa probablemente tenía documentos falsos preparados con anticipación. Recuerda, esto no es la primera vez que hace algo así. Jean-Claude asintió. Exactamente. Pero aquí está el problema. Su esposa ha sido muy cuidadosa. Depositó el dinero en 3 bancos diferentes,
usando 3 nombres ligeramente diferentes: Michelle Torres, Michelle Thompson Torres y M. Torres. Es un patrón que sugiere experiencia previa. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, dijo Jean-Claude con una sonrisa que me gustó inmediatamente. Las autoridades francesas son muy cooperativas cuando se trata de recuperar fondos robados para ciudadanos extranjeros, especialmente cuando tenemos evidencia tan clara como su video. Pero el proceso puede tomar semanas o incluso meses. Mi corazón se hundió. ¿Semanas? A menos, continuó Jean-Claude, levantando un dedo, que podamos persuadir a los perpetradores para que cooperen voluntariamente. ¿Cómo haríamos eso? La sonrisa de Jean-Claude se amplió. Déjeme explicarle cómo funcionan las cosas en Francia, Madame Williams. Cuando alguien es arrestado por fraude financiero internacional, especialmente en montos tan grandes, el proceso es muy público. Los medios franceses adoran este tipo de historias. Y las prisiones francesas, bueno, no son exactamente conocidas por su comodidad. Patricia se rió. ¿Estás sugiriendo que los asustemos para que devuelvan el dinero? Estoy sugiriendo que les presentemos la realidad de su situación de una manera muy clara, respondió Jean-Claude. Tengo contactos en 3 áreas que podrían ser útiles: la policía financiera, los medios locales y ciertos elementos del hotel donde se están quedando. Me quedé callada por un momento, procesando lo que estaba sugiriendo. No era solo recuperar mi dinero, era asegurarme de que David y Melissa entendieran completamente las consecuencias de sus acciones. ¿Qué necesita de mí?, pregunté finalmente. Necesito que presente una denuncia formal con el FBI aquí en Estados Unidos. Patricia puede ayudarle con eso. Una vez que tengamos la denuncia oficial, puedo trabajar con mis contactos en Francia para hacer las cosas oficiales. Pero mientras tanto... Jean-Claude hizo una pausa, mirándome directamente a través de la pantalla. ¿Qué tan importante es para usted que su hijo entienda el dolor que le ha causado? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Durante los últimos días, había estado tan enfocada en recuperar mi dinero y proteger a Madison que no había procesado completamente lo que David me había hecho. No era solo robo, era traición de la forma más cruel posible. Muy importante, respondí con voz firme. Bien, entonces sugiero que comencemos con una llamada telefónica. 2 horas después, estaba sentada en mi cocina con Patricia a mi lado, una grabadora digital sobre la mesa y mi teléfono en altavoz. Jean-Claude había coordinado el tiempo exacto de la llamada, 7:30 p.m. hora de París, cuando David y Melissa probablemente estarían cenando en el hotel. El teléfono sonó 4 veces antes de que David contestara. ¿Hola? Su voz sonaba relajada, casi feliz. Podía escuchar música de fondo y el tintineo de copas de vino. Hola, David, soy tu madre. Hubo un silencio largo. Luego escuché a David susurrar algo que sonaba como mierda antes de hablarme. Mamá, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy?, repetí, mi voz cargada de incredulidad. David, mi cuenta bancaria está vacía. Mis $180,000 han desaparecido. ¿Cómo crees que estoy? Otro silencio. Cuando David habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Sonaba como un niño pequeño que había sido atrapado robando galletas. Mamá, ¿puedo explicar? Oh, estoy segura de que puedes. Pero antes de que lo hagas, hay algo que debes saber. Madison me contó todo. Escuché a David jadear. ¿Madison? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu hija de 12 años tuvo que protegerme de ti y tu esposa. Quiero decir que grabó a Melissa robando mi tarjeta de débito. Quiero decir que escuchó todos sus planes sobre abandonarla aquí mientras ustedes comenzaban su nueva vida en Francia. Mamá, eso no es. David comenzó, pero lo interrumpí. ¿Dónde está Madison ahora, David? ¿Con quién se está quedando mientras ustedes están viviendo como reyes con mi dinero? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Finalmente, escuché su voz, quebrada y temblorosa. Está contigo, ¿verdad? Por favor, dime que está contigo.
Sí, está conmigo, porque a diferencia de ti, yo no abandono a mi familia cuando las cosas se ponen difíciles. Mamá, lo siento. Sé que esto se ve mal, pero Melissa dijo que era solo temporal. Dijo que íbamos a devolverte el dinero con intereses una vez que nos estableciéramos aquí. ¿Devolvérmelo? Me reí, pero no había humor en el sonido. David, Melissa tiene pasajes de tren para Suiza para la próxima semana. Solo para una persona. ¿Sabías eso? Otro silencio mortal. En el fondo, podía escuchar a Melissa preguntando quién era. Eso es mentira, dijo David finalmente, pero su voz no tenía convicción. ¿Lo es? ¿Por qué no le preguntas a tu esposa sobre Michelle Torres? ¿O sobre Michelle Thompson Torres? ¿O sobre M. Torres? Esos son los nombres que usó para abrir cuentas bancarias aquí en Francia con mi dinero. No sé de qué estás hablando. Pregúntale, David. Pregúntale ahora mismo, mientras estoy en el teléfono. Escuché a David alejarse del teléfono. Podía oír voces discutiendo en la distancia, primero susurros urgentes, luego gritos. Patricia me miró y asintió con aprobación. Cuando David volvió al teléfono, sonaba completamente diferente. Derrotado. ¿Cómo sabías todo eso? Porque a diferencia de ti y tu esposa, no soy estúpida, y porque tengo amigos que se especializan en encontrar ladrones. Mamá, por favor, no sabía lo de Suiza, no sabía lo de los nombres falsos. Melissa me dijo que solo íbamos a tomar prestado el dinero. David, dije con voz firme, tienes exactamente 48 horas para devolver cada centavo de mi dinero a mi cuenta. Si no lo haces, las autoridades francesas van a arrestarte por fraude financiero internacional. Y cuando eso suceda, va a ser muy público, muy doloroso y muy definitivo. ¿Las autoridades francesas? Presenté una denuncia formal esta mañana. Mi investigador privado está trabajando con contactos en París. Tu nombre y foto van a estar en los periódicos franceses, David. Tu empleador en Estados Unidos va a enterarse. Todos van a saber exactamente qué tipo de hombre eres. David empezó a llorar. Podía escucharlo sollozando al otro lado de la línea, y por un momento sentí una punzada del amor maternal que siempre había tenido por él. Pero luego recordé la voz de Melissa llamándome la vieja, y la punzada desapareció. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos solucionarlo. Tienes 48 horas, repetí. Y David, una cosa más. Cuando regreses a Estados Unidos y vas a regresar, Madison se queda conmigo. Permanentemente. ¿Qué? Escuchaste bien. Tu hija va a vivir conmigo. Vas a firmar la custodia voluntariamente, o voy a luchar por ella en los tribunales con evidencia de abandono y negligencia infantil. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Patricia me miró con admiración. Gloria, eso fue perfecto. Ahora solo tenemos que esperar a ver si muerde el anzuelo. Me recosté en mi silla, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Oh, va a morder, dije con confianza. David siempre fue un cobarde, y ahora va a aprender exactamente lo que significa traicionar a la mujer equivocada. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. Patricia se quedó conmigo para monitorear la situación, y Jean-Claude nos mantenía informadas cada pocas horas sobre lo que estaba sucediendo en París. Según sus contactos en el hotel, David y Melissa habían tenido una pelea explosiva después de mi llamada telefónica. La gerencia del hotel está considerando pedirles que se vayan, nos informó Jean-Claude en una videollamada matutina. Han estado gritando durante horas, y otros huéspedes se han quejado del ruido. Madison había ido a la escuela como si fuera un día normal, pero yo sabía que estaba preocupada. La noche anterior, después de la llamada con David, la había encontrado sentada en su cama, mirando una foto de sus padres. ¿Crees que papá va a volver, abuela?, me había preguntado con voz pequeña. No lo sé, cariño, le había respondido honestamente. Pero sin importar lo que pase, tú y yo vamos a estar bien. Ahora, mientras esperaba noticias de París, me di cuenta de que esa promesa era más importante para mí que recuperar el dinero. Madison era mi prioridad, no la venganza.
El primer signo de que mi plan estaba funcionando llegó el martes por la tarde. David me llamó, y su voz sonaba completamente destrozada. «Mamá», comenzó sin saludar siquiera, «necesito que me digas cómo parar esto». «¿Parar qué, David?» «Todo. Los bancos congelaron las cuentas. No podemos acceder al dinero. Melissa está histérica, gritando que esto es mi culpa por no haber previsto que te darías cuenta tan rápido». Me senté en mi silla favorita, la que Harold había comprado para mí en nuestro 10º aniversario. «Los bancos congelaron las cuentas porque el dinero no les pertenece, David. Es dinero robado». Lo sé, pero mamá, hay algo más. Melissa. Ella se fue. Sentí una punzada de algo que podría haber sido satisfacción. ¿Se fue? Esta mañana temprano. Cuando desperté, ella ya no estaba. Se llevó toda su ropa y dejó una nota diciendo que esto era mi problema ahora, que ella no iba a quedarse para enfrentar las consecuencias de mis decisiones estúpidas. David empezó a llorar otra vez, sollozos profundos que atravesaron la línea telefónica como cuchillos. «Tenías razón sobre todo», continuó entre lágrimas. «Los pasajes a Suiza, los nombres falsos, todo. Encontré documentos en su maleta que muestran que ha estado planeando esto durante meses, incluso antes de que nos casáramos». «David», dije suavemente, «¿dónde estás ahora?» «En el hotel, solo. No tengo dinero para nada. Melissa se llevó hasta mi tarjeta de crédito. Y la policía francesa. Mamá, van a venir a arrestarme mañana». La nota de pánico en su voz me hizo sentir algo que no esperaba: compasión. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hijo, el niño que había consolado cuando tuvo pesadillas, el joven que había estado tan nervioso el día de su graduación que vomitó 2 veces antes de la ceremonia. «David», le dije, «¿estás arrepentido?» «Realmente arrepentido, no solo porque te atraparon». «Sí», respondió inmediatamente. «Mamá, he estado arrepentido desde el momento en que hicimos la primera transferencia. Pero Melissa, ella tiene una manera de hacer que todo parezca razonable cuando te está hablando. Decía que tú tenías más dinero del que necesitabas, que nosotros estábamos luchando, que era solo temporal. Pero sabías que estaba mal». «Sí», admitió con voz quebrada. «Sabía que estaba mal, y la peor parte es Madison. Mamá, cuando me dijiste que habíamos planeado abandonarla, eso no era cierto. Yo nunca habría abandonado a Madison. Pero Melissa sí lo habría hecho. Sí, y yo iba a dejar que pasara. Iba a dejar que se llevara a mi hija lejos de la única familia que realmente la ama». Me quedé callada por un momento, escuchando sus sollozos. Patricia, que había estado sentada a mi lado durante toda la conversación, me miró con expresión cuestionante. Sabía que estaba llegando al momento de la decisión. «David», dije finalmente, «¿qué quieres de mí?» «Quiero volver a casa, mamá. Quiero disculparme contigo y con Madison. Quiero hacer lo correcto por primera vez en años». «¿Y si te digo que eso significa enfrentar las consecuencias legales de lo que hiciste?» «Lo entiendo, haré lo que sea necesario». «¿Y si te digo que Madison se queda conmigo, al menos por ahora?» Hubo una pausa larga. Cuando David habló de nuevo, su voz era más firme de lo que había sido en toda la conversación. «Eso es lo que quiero también. Madison merece estabilidad, y tú puedes dársela mejor que yo en este momento». Miré a Patricia, quien asintió ligeramente. Era hora de tomar una decisión. «Está bien, David, te voy a ayudar, pero con condiciones muy estrictas. Cualquier cosa. Primero, vas a cooperar completamente con las autoridades francesas para recuperar todo el dinero que puedas. Segundo, cuando regreses a Estados Unidos, vas a entregarte a las autoridades aquí también. Tercero, vas a firmar documentos dándome custodia temporal de Madison hasta que demuestres que puedes ser un padre responsable. Acepto todo. Cuarto», continué, mi voz endureciéndose, «nunca más vas a tomar una decisión que afecte a Madison sin consultarme primero. Y quinto, si alguna vez vuelves a traicionar mi confianza de alguna manera, no habrá segunda oportunidad. ¿Entiendes?» «Sí, mamá, entiendo». Colgué el teléfono y me volví hacia Patricia. «Llama a Jean-Claude. Dile que coopere con David para recuperar tanto dinero como sea posible.
pero que asegure que David entienda que esto no lo exime de las consecuencias. Patricia sonrió. Eres más sabia de lo que pensé, Gloria. Le estás dando una oportunidad de redimirse, pero sin dejarlo salirse con la suya. Es mi hijo, dije simplemente. No puedo abandonarlo completamente, pero tampoco puedo permitir que lo que hizo quede sin consecuencias. Esa noche, cuando Madison llegó de la escuela, le expliqué lo que había pasado. Sus reacciones fueron complejas. Alivio de que su padre quisiera volver, tristeza por la partida de Melissa y una madurez sorprendente sobre toda la situación. ¿Papá va a ir a la cárcel?, preguntó. Probablemente por un tiempo, admití. Lo que hizo fue un crimen grave. Madison asintió pensativamente. Bien, necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Me sorprendió la sabiduría en las palabras de mi nieta de 12 años. ¿Estás enojada con él? Sí, dijo sin dudarlo. Pero también estoy triste por él. Mamá lo manipuló, pero él eligió lastimarnos. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La abracé fuertemente, maravillándome de tener una nieta tan inteligente y resiliente. Madison, le dije, sin importar lo que pase con tu papá, quiero que sepas que siempre vas a tener un hogar aquí conmigo. Lo sé, abuela, respondió, su voz amortiguada contra mi hombro. Y quiero quedarme contigo, al menos hasta que papá demuestre que puede cuidarme realmente. 2 días después, Jean-Claude nos llamó con noticias. David había cooperado completamente con las autoridades francesas. Habían logrado rastrear y congelar 165,000 de los 180,000 originales. Los otros 15,000 habían sido gastados en el hotel, comidas y compras de lujo, pero la mayor parte de mi dinero estaba siendo recuperado. Su hijo será deportado a Estados Unidos la próxima semana, informó Jean-Claude. Las autoridades francesas han decidido no procesarlo criminalmente aquí, debido a su cooperación completa y el hecho de que es claramente una víctima secundaria de la señora Thompson. ¿Y Melissa? Ah, esa es la parte interesante, dijo Jean-Claude con una sonrisa que pude ver incluso a través de la videollamada. La encontramos en Ginebra, tratando de abrir otra cuenta bancaria con documentos falsos. Las autoridades suizas están muy interesadas en hablar con ella sobre varios otros casos similares. Patricia se rió. Parece que finalmente Melissa encontró a alguien más inteligente que ella. Así es, concordó Jean-Claude. Y lo mejor de todo es que debido a las leyes suizas sobre cooperación internacional en casos de fraude, es muy probable que esté enfrentando tiempo de prisión real, no solo deportación. Esa noche me senté en mi jardín trasero, donde Harold y yo solíamos tomar café todas las mañanas. Las hojas de otoño estaban cayendo suavemente a mi alrededor, y por primera vez en semanas me sentí en paz. Madison salió y se sentó a mi lado en el banco que Harold había construido para nosotros años atrás. ¿En qué estás pensando, abuela? Estoy pensando en tu abuelo, le dije honestamente. Creo que estaría orgulloso de cómo manejamos esto. ¿Crees que estaría orgulloso de papá también? Por finalmente hacer lo correcto, quiero decir. Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que tu abuelo creía en las segundas oportunidades, pero solo para las personas que realmente trabajaban para merecerlas. Madison asintió. Entonces tendremos que ver si papá realmente trabaja para merecer la suya. Miré a mi nieta, esta pequeña persona sabia que había encontrado la fuerza para protegerme cuando más la necesitaba, y me di cuenta de que sin importar lo que el futuro trajera, ya había ganado lo más importante, la certeza de que el amor verdadero y la lealtad aún existían en mi familia, incluso si venían del lugar menos esperado. 6 meses después, me encontré parada en el mismo aeropuerto donde una vez había despedido a David y Melissa para sus vacaciones románticas en París. Esta vez, sin embargo, estaba esperando solo a David. Madison estaba a mi lado, nerviosa pero determinada a ver a su padre después de todo lo que había pasado. David salía de prisión hoy. Había pasado 4 meses en una cárcel federal por fraude bancario,
un tiempo que, según su abogado, había sido reducido significativamente debido a su cooperación completa y su evidente remordimiento. Pero más importante que el tiempo que había servido era lo que había hecho con ese tiempo. Durante los primeros 2 meses de su encarcelamiento, David no había intentado contactarnos. Su abogado nos había dicho que estaba procesando lo que había hecho y trabajando con un consejero de la prisión. Cuando finalmente me llamó, sonaba como una persona completamente diferente. «Mamá», había dicho en esa primera llamada, «he estado pensando mucho sobre lo que te hice. No solo el robo, sino todos los años antes de eso. Todos los años en que te usé como un banco personal, en que dejé que Melissa te faltara el respeto, en que puse mis propias necesidades por encima de las tuyas». David. No, déjame terminar. Necesito decir esto. Fui un mal hijo mucho antes de que Melissa apareciera en mi vida. Ella solo hizo más fácil justificar algo que ya estaba dispuesto a hacer. Esas conversaciones telefónicas semanales se habían convertido en una parte importante de mi rutina. A través de ellas, había visto a David confrontar no solo lo que nos había hecho a Madison y a mí, sino también los patrones de comportamiento que lo habían llevado a ese punto. Había comenzado a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos, aunque no era alcohólico, porque le gustaba la estructura del programa de 12 pasos para reconocer y enmendar los daños que había causado. Pero la verdadera prueba no había sido las conversaciones telefónicas. Había sido lo que hizo con los documentos de custodia. 3 meses atrás, su abogado me había traído papeles para que David firmara, documentos que me otorgaban custodia legal completa de Madison hasta que él pudiera demostrar su estabilidad financiera y emocional. Esperaba una pelea, o al menos algún tipo de negociación. En cambio, David firmó inmediatamente. «Es lo correcto», había dicho cuando le pregunté por qué no había dudado. «Madison necesita estabilidad, y tú puedes dársela mejor que yo ahora mismo. Cuando salga, voy a tener que reconstruir toda mi vida desde cero. No puedo hacerle eso a ella también». Ahora, mientras esperaba en el aeropuerto, me preguntaba si esa actitud había sido genuina o solo una actuación para ganar mi simpatía. Madison parecía estar pensando algo similar. «¿Crees que papá realmente ha cambiado, abuela?», me preguntó, jugando nerviosamente con la pulsera que le había regalado por su cumpleaños 13 el mes pasado. «No lo sé, cariño», admití, «pero creo que merece la oportunidad de mostrarnos quién es ahora». Cuando David finalmente apareció en la puerta de salida, casi no lo reconocí. Había perdido peso, su cabello estaba más corto y gris en las sienes, y llevaba ropa simple y limpia en lugar de los trajes caros que Melissa solía comprarle. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no tenían esa mirada esquiva y culpable que había desarrollado durante sus años con Melissa. Se veía, claro. Madison corrió hacia él primero y David la abrazó como si fuera lo más precioso del mundo. Los vi susurrar entre ellos, demasiado bajo para que yo pudiera escuchar, pero pude ver las lágrimas en los ojos de ambos. Cuando David se acercó a mí, no intentó abrazarme inmediatamente. En cambio, se detuvo a unos pasos de distancia y esperó. «Hola, mamá». «Hola, David. Gracias por venir a buscarme. Sé que no tenías que hacerlo. Eres mi hijo», dije simplemente. «A pesar de todo, sigues siendo mi hijo». Él asintió, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «¿Podemos intentar esto de nuevo? Ser una familia real esta vez». «Podemos intentarlo», acordé. «Pero va a tomar tiempo, David, y va a requerir más que palabras». «Lo entiendo». El viaje a casa fue silencioso al principio, pero gradualmente David y Madison comenzaron a hablar. Me sorprendió la madurez de Madison al establecer sus propios límites con su padre. «Puedes quedarte en la habitación del sótano en la casa de abuela», le dijo. «Pero quiero que sepas que sigo enojada contigo, y voy a seguir viviendo con abuela hasta que puedas demostrar que puedes cuidarme realmente». «Está bien», respondió David. «Eso es más de lo que merezco». Durante las siguientes semanas establecimos una nueva rutina. David encontró un trabajo en un almacén. No era glamoroso, pero era honesto y le pagaba lo suficiente para contribuir con los gastos de la casa y empezar a pagarme el dinero que nunca habían recuperado de París.
Más importante, comenzó a ir a terapia 2 veces por semana y asistía regularmente a las reuniones de su grupo de apoyo. Pero la verdadera prueba vino cuando llegó la primera carta de Melissa. Había sido arrestada en Suiza y extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude en múltiples estados. Su abogado había contactado a David, pidiendo que testificara en su favor, alegando que ella era la verdadera víctima en toda la situación. Dais que si testifico que la obligué a participar en el robo, ella puede conseguir una sentencia reducida, me explicó David esa noche después de la cena, mientras Madison hacía su tarea en su habitación. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Me sorprendí. El David de antes habría saltado a la oportunidad de culpar a Melissa por todo. ¿Por qué? David se quedó callado por un momento, mirando sus manos. Porque, aunque Melissa me manipuló, yo elegí traicionarte. Nadie me obligó a robarte. Y si miento sobre eso ahora, solo estaría traicionándote otra vez. Sentí algo cálido expandirse en mi pecho. No era perdón completo, todavía no, pero era el primer signo real de que mi hijo podría estar encontrando su camino de vuelta a ser la persona que yo había criado. 1 año después del robo, me encontré sentada en la misma cocina donde había descubierto por primera vez que mi cuenta estaba vacía, pero esta vez no estaba sola. Madison estaba en la mesa haciendo su tarea de álgebra, quejándose suavemente sobre problemas que no entendía. David estaba ayudándola, su voz paciente mientras explicaba los conceptos de una manera que ella pudiera entender. Mi dinero había sido completamente recuperado, incluso con intereses gracias a las penalizaciones que los bancos franceses habían impuesto a las cuentas fraudulentas. Pero más importante, había ganado algo que no sabía que había perdido: una familia real. No era perfecta. David y yo todavía estábamos trabajando en reconstruir la confianza y probablemente tomaría años. Madison, ahora de 14 años, había desarrollado una madurez que a veces me preocupaba, como si hubiera perdido parte de su infancia en el proceso de protegerme, y había días en que todos luchábamos con el trauma de lo que había pasado. Pero éramos una familia que había sido forjada no por sangre o obligación, sino por elección, por perdón, por la decisión consciente de trabajar juntos hacia algo mejor. David se había mudado a su propio apartamento 6 meses atrás, pero venía a cenar 3 veces por semana y se quedaba con Madison los fines de semana cuando yo necesitaba tiempo para mí misma. Ya no era el hombre egoísta que había estado casado con Melissa. Era el padre que Madison merecía tener. «Abuela», dijo Madison esa noche mientras David lavaba los platos, «¿alguna vez te arrepientes de haber ayudado a papá a volver a casa?» «No», respondí sin dudarlo. «Tu papá cometió errores terribles, pero las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. Y tu papá quería cambiar. ¿Cómo sabías que realmente quería cambiar y no solo estaba fingiendo?» Pensé en la pregunta cuidadosamente, porque cuando le dimos la oportunidad de culpar a Melissa por todo, eligió no hacerlo, porque firmó los papeles de custodia sin pelear, porque cada día durante el último año ha demostrado con acciones, no solo con palabras, que está comprometido a ser mejor. Madison asintió pensativamente. «Creo que hice lo correcto al filmarlo». «Definitivamente hiciste lo correcto, cariño. Fuiste la más valiente de todos nosotros». Esa noche, después de que David se fuera a casa y Madison se fuera a la cama, me senté en mi jardín trasero con una taza de té mirando las estrellas. Harold solía decir que las mejores familias no eran las que nunca tenían problemas, sino las que encontraban maneras de superar sus problemas juntas. Había perdido un hijo el día que David me robó, pero había ganado algo mejor. Una familia que había elegido estar junta, que había trabajado para ganarse el amor del otro, y que valoraba la honestidad y la confianza por encima de todo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de texto de David. «Gracias por darme una segunda oportunidad, mamá. Te prometo que seguiré trabajando para merecerla». Sonreí y escribí de vuelta: «No tienes que agradecérmelo. Eso es lo que hace la familia real». Mientras me preparaba para entrar a la casa, pensé en Melissa, quien ahora estaba cumpliendo una sentencia de 8 años en prisión federal. No sentía satisfacción por su castigo,
solo una especie de paz silenciosa, sabiendo que no podría lastimar a ninguna otra familia como había lastimado a la nuestra. La casa estaba tranquila mientras apagaba las luces, pero era una tranquilidad diferente a la soledad desesperante que había sentido después de la muerte de Harold. Esta era la tranquilidad de una casa llena de amor, de segundas oportunidades ganadas, y de una familia que había aprendido que el perdón no significaba olvidar, sino elegir construir algo mejor sobre las ruinas de lo que había sido roto. Al pasar por la habitación de Madison, la vi dormida, con un libro aún abierto sobre su pecho. La arropé suavemente y susurré: «Buenas noches, mi valiente nieta». Y por primera vez en 2 años, me fui a dormir sin preocuparme por el futuro. Finalmente, tenía una familia en la que podía confiar.